Bueno, pues buenas tardes, bienvenida Anika. Contigo abrimos nuevo día del Summit, además el último día del Summit. Y me alegra mucho tenerte aquí porque llevamos muchos años conociéndonos desde aquel primer curso de Entrena con Cabeza, me parece que era en el que participaste de bici y psicología hace ya un porrón de años, ya ni lo digo porque me da esta cosa. Pero bueno, a partir de ahí empezamos a colaborar en muchos aspectos. Tú eres entrenadora, licenciada en INEF, pero luego eres de esas personas curiosas y muy integrativa. Bueno, yo entreno contigo ahora, tus entrenamientos son funcional, hay animal flow, hay rutinas de kettlebell, hay un poquito de calistenia dentro de los entrenamientos. Bueno, vas mezclando, vas introduciendo cosas que a mí personalmente me gusta mucho, porque resulta muy entretenido, muy enriquecedor. Y luego además también has dirigido, no sé si todavía estás ahí con el club de triatlón Tritón. Ujú. eh, bueno, en saludando durante muchísimos años, también trabajando en otro aspecto que es más empresa, ¿no? Y bueno, y con personas individuales, pero como que tienes un bagaje súper amplio y bueno, contigo vamos a hablar precisamente de la emoción del amor en el deporte, que es como siempre que lo digo me dicen, ¿qué dices? El amor, ¿por qué? Si yo, bueno, por el amor entendido como ese espacio de seguridad donde me siento bien con la gente con la que estoy, puedo ser yo o incluso muchas veces con la marca, el equipo o con la propia modalidad deportiva, porque a Mm. veces estamos en un deporte que no termina de no nos identificamos plenamente con él. Y bueno, pues la primera pregunta que te lanzo es un poco esa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, esta emoción del amor dentro del deporte? ¿En qué crees que puede influir? Bueno, pues muy buenas. Gracias, Carla, por invitarme y contar conmigo. La verdad es que me creaste un nuevo reto cuando me propusiste el plan y estuve reflexionando bastante, ¿no? Estuve reflexionando porque es verdad que tendemos eso, a hacer ciertas asociaciones muy características, ¿no? Amores de pareja. Ujú. Entonces, bueno, al final he llevado o he pensado en varias cosas que creo que son importantes en la experiencia que tengo en estos años, como has comentado, que tengo una experiencia muy variada, pero al final el público es el mismo, ¿no? Y el público al que llegamos al final tiene las mismas necesidades, tiene los mismos objetivos y eso hace que al final te equilibres un poco, ¿no? Entonces, me vino a la cabeza un profesor de la universidad que dejaba muy claro, ¿no? Cuatro claves, patrones, bueno, no sé cómo sería más claves, ¿no? Que son los que necesitamos a lo mejor para llegar a un amor, para llegar a encontrar ese equilibrio, porque al final entiendo que el amor es un poco equilibrio, ¿no? Ujú. Si hay algo que descuadra, sea en la pareja, sea en tu deporte, sea en la actividad física, si hay algo que descuadra, al final acaba por hacer mal y por Ujú. morirse, por apagarse, ¿no? Entonces, él decía que lo primero es intentar encontrar lo que la persona puede, lo segundo, lo que la persona necesita y lo tercero, lo que la persona le motiva. No tiene por qué estar unido, ¿no? Pero Claro. cuando encuentras esa unión, de esas claves, cuando encuentras esa unión, realmente es cuando surge, vamos a llamarlo el amor por el deporte o el amor por empezar a hacer algo que te hace sentir bien, porque a lo mejor hay gente que no que dice, pues no, tampoco estoy enamorado del deporte, pero bueno, a lo mejor porque tiene algunos conceptos raros y distorsionados, eso tú que eres psicóloga lo tienes más visto posiblemente, ¿no? Y es pues eso, todo lo que es la disciplina y la autodisciplina que a veces se nos va de las manos. Pero cuando encajamos todo eso, lo que es mi nivel con mi objetivo, con mi motivación, creo que ese equilibrio hace que sea una bomba, es magia, es algo precioso, te empodera, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a decir que es amor, no? Entonces, me venía pues todo eso a la cabeza y digo, pues a lo mejor podemos por aquí desarrollar un poquito Qué esa chulo. teoría, a ver si a la gente
le hace, pues eso, encontrar sobre todo ese equilibrio. A mí me gusta mucho la palabra equilibrio. Soy Libra, entonces debe ser por ahí. También. Ah, ya decía yo. Sí, sí, sí. No, pero me parece súper interesante, Nika, porque yo creo que tienes toda la razón. Y es que hay veces que quizás solo estamos atendiendo a uno de esos 4 puntos o Mm. patas de esa, ¿no? O necesito, ya sea por una necesidad personal o Médicamente, por física, ejemplo, es que tienes que hacer deporte, no sé qué tal, pero no puedo o no identifico el momento, el cómo, tampoco he encontrado qué es lo que quiero, esa motivación, ese gusto, ¿no? Por hacer. Y claro, yo creo que atender a esos 4 aspectos es muy interesante para bien. 3 Perdón, 3 3 aspectos. para Digo, poder. ¿cuál es incluido? ¿Cuál es incluido? Me he imaginado la Ah, parte. el amor, luego en el medio el amor, ese sí, ¿no? Claro, Claro, el amor es sí. la base y luego están las patitas por ahí. Vale, bien, bien, me parece bien, me Ya parece nos bien. hemos montado Ya no sé, el esquema mental. No, sobre todo porque en estos años de experiencia, tú como psicólogo te habrás encontrado también mucho ese tema, y es que cuando una persona viene pues con una patología o con un problema y viene, por ejemplo, obligado por un profesional, pues te encuentras que está un poco perdido, ¿no? Está un poco perdido y quiere una pérdida de peso. Ok, vale, pero ¿y qué pasa si tienes problemas de rodillas, tienes tal, tal, tal? Porque claro, como nos han metido tanto el cardiovascular en la cabeza, el consumo calórico, bueno, por suerte ya la gente va informándose mucho más. Pero bueno, entonces tienes que empezar desde un decir, ¿vale? Pero es que tu nivel o tú necesitas, vale que tienes un objetivo de pérdida de peso, pero es que tú necesitas empezar por aquí. Y al final no es lo más motivante. Llegamos a esas cosas, podemos llegar de manera lineal, empezamos por el nivel, luego vamos buscando el objetivo, luego ya eso acaba motivándole, o podemos empezar al revés. Es que tenemos que motivar a la persona para que haga cualquier cosa, ¿vale? Porque el objetivo tiene que estar ahí y luego ya pues iremos encajando el nivel. Podemos empezar, ¿no? Desde un sentido, ¿no? Los caminos son muy individuales. Entonces, creo que es algo que me he encontrado mucho estos años, el tener psicología, que la tenemos a veces que tener con uno mismo y entender que yo no me puedo comparar, que el proceso de uno es diferente, que el proceso de otro es diferente y que al final voy buscando encontrarme mejor y cualquier mejora mínima que sea, como decían, no te atas los cordones y acabas atándotelos, pues bienvenido sea, ¿no? Cualquier mejora es brutal. Y ahí también está esa parte del amor y es o entiendes que cualquier granito de arena hacen que acumulados, ¿no?, generemos una playa, o al final acabamos por abandonar los deportes o por abandonar incluso la activación, la actividad física. Totalmente. En psicología y nosotros en Suelta los frenos, muchas veces cuando hablamos de las emociones, que lo hemos estado hablando a lo largo de la semana, siempre podemos estar teniendo una emoción por exceso o por defecto, ¿no? Yo creo que el caso Mm, que tú comentas sería por defecto, me falta sí. ese vínculo, Mm, esa motivación o ese encontrar un objetivo, porque a veces también es lo que tú dices, tengo este objetivo concreto al que todavía no quiero llegar, o sea, no puedo llegar ujú, y además quizá tampoco sea hipermotivante para mí, ¿no? Ese, porque es un claro. motivo médico, es un motivo tal, pero es más como una obligación. Entonces lo tengo muy por defecto. Pero Mm, luego, Nika, también me he encontrado casos de personas que un amor por exceso, por ejemplo, a su grupo de referencia, puede traer también puntos negativos, porque el amor por claro. exceso nos puede llevar a un poco de dependencia, dependencia del deporte. Si no lo practico, un día, una Ujú, semana me voy de vacaciones y no puedo practicar mi deporte y ya estoy de mala leche, no me encuentro bien, no concibo el descanso o mi grupo se empieza a desmembrar y de repente ya no sigo practicando el deporte porque lo que me unía era a mi grupo, sí. no a la actividad, ¿no? Y me he Mm, encontrado los dos lados, ¿no? El amor por defecto en el deporte ujú, y por exceso, y cualquiera de los dos claro. es importante tenerlo en mente, por lo menos, ¿no? Sí, sí. No, eso es importante y al final
cuando trabajas con personas te encuentras que eso, que no hay una teoría firme para todos. Unos tienen que empezar por un lado y Ujú. como no les motives en algo y noten que están haciendo eso que les motiva, pues al final no estás haciendo que fluya en él, ¿no? Que echando de raíz, ¿no? Echando raíz deportiva en él. Entonces, bueno, y hay gente que no, que es pues muy disciplinada, que sabe que le han dicho qué tal y con esa motivación intrínseca lo consigues, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar por ahí. Pero bueno, sobre todo lo que yo me he ido dando cuenta estos años es que por lo menos en mi carrera, teníamos que haber visto mucha más psicología, mucha más psicología que no una asignatura, ¿no? Pequeña asignatura que te da un poquito de patrones, porque nosotros al final somos unos gestores emocionales muy potentes. Y te puedo decir que un entrenamiento magistral no existe. Hasta tirando piedras sobre mi propio tejado, digo que cualquier entrenamiento te puede un poco valer si tienes la constancia y tienes la motivación. No hablamos de rendimiento, claramente, pero eso, esa gestión de la frustración, esa gestión del del amor por exceso, lo has llamado, que dices: "Pero tú te estás oyendo, pero si es que me estás diciendo que lo dejas porque no", pero no te entonces no te gustaba realmente, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué nos hemos encontrado aquí? Entonces, bueno, esa parte psicológica es algo que, pues, en nuestro caso lo hemos aprendido, pues, esto, en estos 20 años que llevo de experiencia, a base de decir: "¿Y por qué? ¿Y por qué se me baja? ¿Y por qué no sube? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué no?". Pues ese aprendizaje. Y es parte, yo creo que es la base, ¿no? Lo que nos tendríamos que ir diciendo de lo que está detrás de todo este programa, ¿no? Deportivo, ¿no? De toda esta estructura deportiva que tenemos que generar para que una persona realmente se ponga a moverse. Total. Sí, pero fíjate, Nika, que muchas veces cuando hablo con profesionales del entrenamiento, fisioterapia, nutrición, muchas veces nos dicen esto, ¿no? Ojo, es que necesitaríamos ver más psicología en la carrera porque, y yo muchas veces pienso, ojo, pues es que nosotros en la carrera no vemos nada de la importancia de la actividad física, de la importancia de la movilización del cuerpo, de la importancia de lo que estamos comiendo para nuestros Mm, estados emocionales y mentales, o sea, que al mm, final, porque es claro, muy difícil. es muy difícil saber de todo Ujú, hoy en día, pero quizás sin saber de todo, simplemente saber la importancia que esos factores tienen para que la persona tenga ese equilibrio del que tú estabas hablando antes. Porque mm, el otro día con Iñaki, hablando con el bombero que hablábamos de, pues de la primera intervención que ellos están haciendo con temas de suicidio y tal, mm, después de la entrevista hablábamos de la edad de la adolescencia y tal, y me decía, jo, es que no saben gestionar emociones. Digo, no mm, es para gestionar emociones, es que es una edad en la que están durmiendo fatal, porque se tiran hasta altas horas de la noche con pantallas, no están comiendo del todo bien, mucha bebida energética de por medio sí, y claro, todos eso y poco ejercicio, porque muchas personas luego en esa etapa, sobre todo chicas, abandonan la práctica de actividad ujú, física, ejercicio, deporte. Y digo, claro, no nos podemos fijar solo en un factor, que es el ya. psicológico. Es que esto es un cómputo global de todo. Mm. Es que si a nosotras nos ponen sin dormir, bebidas energéticas, sin hacer ejercicio, sin apenas contacto social y con la pantalla hasta las 3 de la mañana, te digo yo que tampoco gestionamos las emociones. Es una tortura del siglo XXI, ¿no? Es como Mal. Y creo que es verdad lo que dices, nos falta a todos los profesionales un poquito de conocimiento, no digo profundo, no, no podemos tenerlo, claro. pero Claro. la importancia, porque es que efectivamente lo que tú decías, cuando la persona empieza a mover el cuerpo, Mm. de repente conecta con zonas que tú lo habrás visto, gente que se te echa a llorar o a reír y dices, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Sí, mira, bueno, voy a decir que por suerte, pero me he encontrado tengo mucho público femenino, ¿no? En el mundo del entrenamiento funcional, ¿no? Generalmente.
Y en el triatlón, pues además es que llevamos 12 años en el mundo del triatlón, la tendencia es más masculina. Hay chicas porque las hay, no vamos a decir que no, pero a lo mejor yo tenía un club con más chicas porque yo era chica también y atraemos, ¿no? Pero la tendencia son más chicos, son más chicos. Entonces me he acostumbrado mucho, en mi carrera también éramos más chicos, éramos, fíjate, yo ya me incluyo, ¿no? Entonces me he acostumbrado mucho a trabajar con hombres. Y me encuentro mucho también esas diferencias de hormonales, podemos llamarlas, en las que nos encontramos, en las que la chica, pues les pones un juego cognitivo de pelotas, de coordinación, y la chica está diciendo continuamente, perdón, ay, y qué mal lo ha hecho, no sé qué, y los tíos, se le pega, se descojonan, no sé qué, tienen más costumbre y tienen otras habilidades sociales, deportivas, ¿no? Que nosotras no nos encontramos. Y eso es algo que también le intento tratar mucho. Digo, oye, quiérete, pues si se la has pasado mal, tampoco pasa nada. Aquí no somos profesionales pasando una pelota. ¿Cuántos años llevas además sin hacer esto, no? Entonces, bueno, al final es algo, ¿no? Lo que tú dices, no le puedes echar la culpa de que no sabemos gestionar las frustraciones a esa pobre muchacha, sino es que eso es lo que hemos mamado, lo que hemos repetido y seguimos repitiéndolo y le pasará también en otros ámbitos y en este pues es muy visible, ¿no? Porque estás todo el rato ensayo error, ensayo error, ensayo error y es muy, muy complejo, ¿no? Hombre, también es verdad que al trabajar con mujeres me he dado cuenta que ese también esa parte de amor propio hay que trabajarlo mucho y sobre todo, a lo mejor tú luego le pones tu esquema psicológico, sobre todo porque tendemos mucho al perfeccionalismo, a ser muy perfeccionistas. Cuando tú no tienes nivel, como hablábamos, ¿no? De esas 3 claves, cuando tú no tienes un nivel alto, tú vas a ir mejorando bastante, ¿no? Porque, bueno, tienes una capacidad de mejora, bastante amplia, pero cuando tú ya empiezas a coger nivel, y ya no nos queremos tampoco ir a que, bueno, pues te gusta la calistenia, pero es que tampoco te quieres hacer mortales o florituras, tal, y te empiezas a acotar en un no quiero estar por debajo, pero tampoco puedo estar por arriba, porque eso es una exigencia acrobática X, pues ahí empiezan mucho también las frustraciones, ¿no? Y es por esa también sensación de perfección. Pues, espérate, pero también tenemos que saber encuadrar, ¿no? Hasta dónde queremos llegar, ¿vale? Hemos mejorado, tenemos un nivel, hemos llegado posiblemente al objetivo, pero también esa hipermotivación también nos lleva a decir, wow, pero quiero más y si no lo consigo, ¿qué pasa? Pues es que a lo mejor no hay más que conseguir o tienes que cambiar. Hablabas un poquito al principio, eres versátil, ¿no? Que soy versátil y me gusta cambiar. Hay que cambiar muchas veces y salirse de ese esquema y decir, pues me gusta la bici, pero de repente me reto y me voy a hacer picos andando o con piolet y crampones. Ese cambio es como para la gente pues, es otro cambio y no lo entienden como es un perfil de objetivos nuevos, no lo entienden como salirte. Entonces, ese perfeccionismo que me estoy yendo por las ramas, esa persona que es tan perfeccionista, tendemos a tener que gestionarla muy, muy bien y suele ser más problemática de las tías que me encuentro yo, ¿no? Sí, sí, no, no, pero es que lo que estás diciendo, Nika, es súper importante porque, y tiene mogollón que ver con el amor, porque al final, claro, ya estás en tu deporte, estás en tu zona, Mm, con tu sí. cuerpo, con tu propia identidad. Porque además es que hoy en día, eh, bueno, pues me imagino que también los deportes han ido avanzando tanto que es que tú sabes diferenciar perfectamente a un ciclista de All Mountain Rally de uno de enduro de uno de descenso, o a Mm, una persona que hace CrossFit de una que hace halterofilia, o porque mm. ya solo por la ropa, el estilo, tal, las maneras, no sé qué. Y de alguna manera como que nos encasillamos un Sí, poco, ¿no? Como que mm, nos metemos ahí y luego el cambio claro, pues, es complejo porque es hasta un cambio de identidad claro. total. No, no, si yo era esto, entonces, ¿cómo voy a cambiar ahora para otro lado? Es totalmente En el que
en el que vuelvo a empezar, en su esquema mental vuelvo a empezar de cero, vuelvo a tener que lucharlo. Pues es que eso también es el deporte, ¿no? Es el multideporte, multiactividad, que también lo hemos hablado en alguna charla. Entonces, sí que es verdad que ahí tenemos que intentar ser gestores y ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde queremos o quieren, porque esto no es nada del entrenador, es todo del usuario, es todo de la propia motivación. Pero que sí que es verdad que en esas claves de las que hablábamos vamos a tener que estar, yo creo que vamos a tener que estar oscilando todo el rato, oscilando todo el rato. Y si no oscilas, pues acaba cayendo la motivación por algo, ¿no? Porque ya has llegado a tu tope de peso en RM, pues hasta ahí puedes llegar, pues porque ya sabes que tienes una limitación, tú que eres endurera, que tienes una limitación de qué tipos de circuitos, de qué tipos de carreras puedes hacer y además no vas a abarcar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos para seguir amando ese deporte? Porque si no, al final se te empieza a quedar en nada, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Y es que es un tema que a mí me gusta tratarlo mucho con los deportistas con los que trabajo, porque ya sea retirada de deporte, que necesitas también tener, porque cuántos Mm, deportistas no se retiran de su deporte profesional y de repente abandonan para siempre el deporte, ya todo. Mm, no practico más, ¿no? Y bueno, pues encontrar esa nueva vinculación con otra modalidad, con otro estilo o contigo mismo, con un proyecto nuevo dentro de tu deporte, pues a lo mm, mejor enseñando o apoyando a otros deportistas, que eso, por ejemplo, hay escuelas muy chulas, por ejemplo, Canadá, la escuela que tienen así como de escalada, dentro de toda la detección y selección de talentos, el final de la vida del deportista profesional es reincorporarle en los equipos como asesor, entrenador o una máster. claro. No tienen por qué ser todos entrenadores, pero a lo mejor una masterclass o sesiones motivacionales o cosas así, ¿no? Mm, Y, y yo creo que eso también es bonito. Pero mm, incluso en deportes o sea, en deportistas en activo, claro, yo me lo he encontrado muchas veces bajada de rendimiento y es porque, bueno, ellos también o ellas van cambiando personalmente, lo que les flipaba hace 2 años mm. de repente ya empiezan como a mirar a otros lados, ¿no? Y a decir: "Oye, eso como mola, eso como". Y yo tengo que estar aquí haciendo lo mismo de siempre, de la misma manera, tal. Y eso a veces, pues llega hay épocas en nuestra vida que no, que la rutina y la estabilidad es lo que buscamos y lo que nos aporta, y hay otras veces que dices: "Jolines, pues yo quiero jarana". Sí, quiero Lento. esa activación, ¿no? Yo lo digo, ¿no? Al final, hay a quien le gusta mucho viajar, bueno, viajar, irse de vacaciones al mismo sitio, pues porque le flipa y tal. Bueno, hay a quien le flipa, pues, y si pudiera todos los años irse a sitios diferentes y conocer y tal. Bueno, cada uno tenemos una personalidad, pero de normal, todo lo que nos hace es cambiar y los que buscamos ese cambio es seguir motivándonos y seguir encontrando ese amor, ¿no? Por lo que hacemos, por sentirnos bien. Y luego yo creo que el deporte es un entorno social, ¿no? Y es importante que eso también se vea, ¿no? Eh, Estoy escuchando, bueno, escucho muchas entrevistas, leo artículos de algunos entrenadores y divulgadores que lo hacen muy bien, ¿no? Y hay que divulgar mucho tal, pero, por ejemplo, son muy pesados o insisten mucho sobre, pues no te lleves el móvil al entrenamiento porque ¿qué eres? ¿Un selfie y tal? Mira, al final lo que uno necesita es sentirse bien con uno mismo, gestionando bien también esa parte de redes sociales, que puede ser a veces muy complicado y es otro tema. Pero si tú lo que necesitas es desconectar, irte al gimnasio y te quieres llevar el móvil y whatsappear y vacilar y reírte un poco, espero que reírse de uno mismo y que los demás también digan, pues vaya, pues que tiren para adelante, porque también toda esa parte hace que alguien vea que yo estoy súper happy por ir a la montaña a escalar y pasármelo bien, y va a llegar a otra persona y en algún momento, ¡pim!, cambiará un chip y diría, pues si esta tía se lo está pasando genial subiéndose a un quinto
o montando en una vía pecuaria y no pasa nada porque sea así, ¿no? Normalizamos y también hacemos que ese deporte de base bueno, pues yo no me considero deportista de élite para nada, entonces ese deporte de que podemos hacer todos llegue a todas esas personas, ¿no? Entonces, con cabeza, porque claro, si enseño solo el culo y cómo estoy de fuerte, pues no tiene a lo mejor mucho sentido, pero si llevamos toda esa información de manera coherente, pues podemos ayudar a que mucha más gente se enamore de moverse. Sí, es que en general es eso, moverse con cualquier cosa y disfrutándolo. Sí, como normalizar un poco la base también, ¿no? Y dar Sí, la base y al disfrute en el deporte, incluso distintas formas de practicarlo, pues que en una vía tú puedas estar con tu hijo o tu hija o tu perrete o tus colegas y lo que tú dices, que has ido, te has pasado la mañana, has hecho 2 días, te has comido un sándwich, una sandía y te has quedado más a gusto que todas las cosas, ¿no? Que no tiene mm, que ser siempre el eh, tope de gama del esfuerzo, es. Que ahí pues, luchamos contra todas esas teorías que también están muy bien, no pain, no gain, y tu máximo, y si no, y no, la mediocridad. Bueno, tampoco nos volvamos locos, ¿no? Que lo primero es dejar, cerrar el ordenador, salir de casa y moverse, ¿no? Entonces, es verdad que en todas esas entrevistas que yo veo, digo, joder, también estamos como intentando los entrenadores que trabajamos con la base, pues con un público que no va a llegar a dar, estamos intentando profesionalizarlo demasiado y en esa parte también me asusta porque como profesionalicen las cosas, tú hablabas antes, ¿no? Tú has visto a deportistas que están como ya diciendo, me tengo que quedar yo aquí en el gimnasio haciendo esto porque es que sé qué es lo que tengo que hacer. Eso es deporte profesional. Y no, eso es lo que hace que la gente pierda la motivación. Cuando pierde la motivación hasta, pues eso, acabas lesionándote porque viene así, estás haciendo las cosas con desgana y acabas fuera, ¿no? Entonces, vamos a intentarle buscar ese puntito yo tengo un grupito dentro del grupito de amigas que nos llamamos morrayita. Morrayita, pues los que cerramos las carreras porque viene la ambulancia detrás, y te lo pasas bien y no significa que entrenemos mal, entrenamos bien, pero con ese concepto de pues, llegas cuando tengas que llegar y te adaptas un poquito a tus necesidades, porque en estos 15 años que nos conocemos es que todas hemos cambiado, ¿no? Hemos cambia. pasado, pues eso, por malas épocas personales, laborales, embarazos, lesiones, muchas lesiones, Entonces, ¿cómo vas a ser siempre, un poco siempre la misma, no? Entonces, yo creo que también vuelvo a ese, ¿no? En ese equilibrio, en esa flexibilidad mental que creo que debemos tener, es donde puede hacer que encaucemos el deporte, el amor y toda esa parte, ¿no? Más esa magia, ¿no? Que es la que estamos intentando Sí, sí, que sí. la que estamos intentando crear, ¿no? Además, fíjate, Nica, según lo que estabas hablando ahora, me ha venido a la cabeza una conversación que tuve hace poco en la ruta solidaria de bici de carretera en Aranda de Duero. Venía una Ujú, chica que estaba entrenando para un Ironman que lo hacía o sea, ese fin de semana que estábamos en la ruta, no, claro, al siguiente me parece que era, o en 2 fines de semana, algo así. Entonces, bueno, pues venía porque ya estaba en fase un poco de seguir moviéndose, pero ya sin carga, porque ajá, la carrera era inminente. Y entonces me comentaba, que tuvimos un pequeño taller de psicología, y me comentó que su fisio, porque había tenido como un pequeño conato de lesión en el gemelo, ujú, y pues yendo al fisio y tal para recuperar, el fisio le dijo, mira, has tenido muchos entrenamientos por deber, como por tarea, ¿no? mm, Entonces, el estrés, ya lo sabemos todos, pues libera mucho cortisol, libera muchas hormonas que nos ponen a tope para poder reaccionar, pero claro, luego todos esos productos que nuestro cuerpo ha generado se tienen que eliminar. Pero hasta que se eliminan, por lo visto, yo esto no lo sabía y no me ha dado tiempo a investigarlo, pero tendremos que mirarlo, se ubican bastante en la musculatura, el cortisol especialmente, y por lo visto los gemelos en especial. Y entonces esa sobrecarga de cortisol en el gemelo suele provocar a veces lesiones que no te explicas porque no ha habido un golpe ni una caída, ni, o sea, como un claro, sobreesfuerzo. Y fíjate lo que le dijo, tienes que salir a hacer entrenos que te apetezcan
con gente que te apetezca ver y en sitios que te gusten, para empezar a aumentar la producción de oxitocina, que es la emoción del amor, Ujú. y entonces que esa oxitocina contrarreste los efectos producidos por el cortisol. Me dijo, es que estoy flipando porque lo que tú me estás diciendo, justo estábamos hablando de esto del amor y tal, dice, es que es lo que me ha dicho el fisio con relación a un proceso hormonal, ¿no? Y digo, claro, Claro. a veces nos pensamos que las emociones van por un lado y la fisiología El- por otro, Mm, y es que o sea, es que las emociones no es más que química. Y mm. claro, cuando nosotros hablamos de que estás haciendo algo desde el amor, desde el vínculo, desde el bienestar, lo que estás hablando es que estás produciendo unas determinadas hormonas que en tu Mm. cuerpo provocan que el cortisol también es necesario, que a ver, que no es que sea la hormona del demonio, pero en exceso, como todo en la vida, en exceso, pues Claro. puede ser Sí, dañino. sí, 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 es muy interesante. Es verdad que al final no le prestamos atención, ¿no? A que eso pueda ser la clave, porque la clave, o bueno, o pueda ser el origen de tu patología o del problema, ¿no? De la problemática, porque claro, nosotros queremos todo que se vea, que se palpe. He hecho 3 kilómetros de más, corro mal, me hago una biomecánica, me hago cambio plantillas, no sé qué, no sé cuánto, sigo y sigo en la problemática, ¿no? Tienden a bajar a lo mejor un poquito la intensidad y a partir de ahí pues mejoran, claramente que mejoran, pero posiblemente en cuanto lo recuperen, el proceso psicológico está ahí porque siguen igual de obligados o más, ¿no? Es verdad que cuando la gente lleva un plan de entrenamiento, en el triatlón se ve mucho, pues a lo mejor hay días que doblan algo de natación, algo de bici, no sé qué, y más en esas distancias tan exigentes. Y cuando a lo mejor no pueden hacerlo, psicológicamente como entrenador te llaman y te dicen, ¿qué hago? Mañana hago 3. No, no, ya está. Pasa página y es que no pasa absolutamente nada. Hombre, salvo que quieras ser campeón del mundo, yo que sé, reviéntate, tienes 5 años para reventarte, pero el resto tenemos que asumirlo, ¿no? Y asumirlo que los fallos, los fallos que van surgiendo por algún lado y hay que estar muy atento. Y como tú dices, es súper interesante porque hay que estar muy atento también a ese nivel psicológico. Yo es verdad que me he encontrado mucho gente que se quiere preparar largas distancias y se quiere preparar largas distancias, a lo mejor en un proceso vital, pues un cambio laboral o pues, que va a ser padre o madre, y a lo mejor le dices, se te está yendo la olla, ¿no? O estás usando esto como escapatoria de algo, o se te está yendo la olla y vamos a tener un problema, ¿no? Ni lo vas a disfrutar, te puedes lesionar, ¿no? Que estábamos hablando, y posiblemente esa persona deja el deporte lo años sucesivos porque, claro, te quedas tan saturado, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, es que encontrar ese amor por lo que haces es también encontrar otra vez ese puñetero equilibrio, ¿no? Entre tu realidad también, pues, o lo que decíamos, tu nivel, tus objetivos y tu motivación. Si no tenemos un grave problema. Yo, como digo a mis amigas, yo voy con calma, yo quiero hacer mucho deporte durante mucho tiempo. A lo Claro. mejor si tú tienes otro objetivo, pues Entonces, intenta encauzarlo de otra manera, ¿no? Pero yo digo, yo quiero llegar a mis 80 saliendo a la montaña y riéndome del mundo, ¿no? Diciendo que ¿qué me vais a decir? Aquí estamos, ¿no? Y aquí seguimos porque nos gusta, porque nos gusta, porque lo sentimos, porque nos palpita el corazón, ¿no? Ese nudo en el estómago, ¿no? esas mariposillas. Esas mariposillas, o sea, sí, pues, por ello, por ello, es buscar ahí esa sensación, pero bueno. Bueno, Nica, pues yo creo que hemos tocado un poco todos los puntos que teníamos en mente, que nos tiraríamos mucho rato hablando, porque es verdad que yo creo Mm, que el deporte nos gusta, nos flipa. claro. No, Entonces, pues claro. bueno, es lo que tiene, ¿Qué íbamos a decir? ¿Qué íbamos a decir? es Claro. lo que hay. Pero bueno, seguiremos en la asociación pues promoviéndolo Mm, y exactamente. para la temporada que viene ya podemos empezar a sacar también tus entrenos, que, Sí. que tengo muchas ganas de que la gente de la comunidad de Suelta los Frenos pueda también vivir lo que yo vivo contigo cada Mm. día, porque a veces me hace gracia que digo, joder, si es que tengo la sensación de que estoy todos los días con Nica, porque claro, como Mira qué bien.
Claro, te pongo todos los días en el móvil, charlo contigo, me río de tus bromas y luego digo, bueno, igual la tengo que llamar de verdad, porque ella conmigo no está. Insultarla directamente, decírselo en persona, que estas cosas, que no se enquiste, Carla, que no se enquiste, no, Pues, no, yo creo que va a venir muy bien. Y ahora que estamos en el mundo tecnológico, que podamos utilizar herramientas, hay a quien le funciona la herramienta virtual, hay quien no, pero generalmente lo que te da es facilidades, pues si te las da durante un año, durante 10, en una época de tu vida para crecer, para mejorar, para agarrarte a algo, pues bienvenido sea. Y yo creo que sí, que además todos necesitamos movernos y ponernos lo fácil, ¿no? Que ya tenemos la vida muy complicada como para ponernos, eso es, escalones, ¿no? Y tropezarnos, así que hay que tirar para adelante. Yo creo que va a enganchar, va a enganchar. yo creo que sí. Bueno, Nica, un placer como siempre, es que es una alegría hablar. Igualmente, igualmente. Me he quedado con una sensación muy rica, ¿no? Y muy motivante porque a veces hay que volver a reflexionar, ¿no? De lo que es esto y te dices, sí es que es verdad, ¿no? Párate, siéntate, respira otra vez, ¿por qué estás aquí, ¿no? Tanto profesional como personalmente, ¿no? Como deportista y te nutre, y te nutre. Así que muchísimas gracias. Bueno, seguimos en ello. Un besazo. Muy bien, hombre, nos vemos. Adiós.